Minutos, y a esta hora es para mí un honor saludar a Andreina Baduel, quien es coordinadora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela. Andreina, bienvenida a Recap Blue, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, gracias por la oportunidad. Andreina, hablamos en esta noche de viernes donde ya les estábamos contando a los oyentes, hay muchísima incertidumbre dentro de las familias de los más 800 presos políticos que hay hoy en Venezuela. Usted como coordinadora del Comité por la Libertad de Presos Políticos, su hermano es uno de los presos políticos que injustamente lleva detenido muchísimos años por el régimen. ¿Cómo han recibido todo lo que ha venido pasando en Venezuela en los últimos días? Por supuesto el anuncio de ayer de Jorge Rodríguez, pero también la captura de Nicolás Maduro en la madrugada del sábado pasado. Sí, bueno, han sido días de mucha zozobra e incertidumbre para todos los venezolanos, particularmente para quienes ya somos víctimas. El drama y el horror para los presos políticos no ha terminado. Incluso debemos decir que a raíz de los hechos suscitados en Venezuela se mantuvo un régimen de incomunicación y de aislamiento para ellos, régimen que hasta hoy se ha ido regularizando porque notificaron que en cárceles como el Rodeo 1 y Ramo Verde podían ingresar las visitas, y a partir de mañana van a poder ingresar visitas en el helicoide. Ahora bien, luego de ese anuncio de excarcelaciones, debemos decir con responsabilidad que no se han materializado ningún tipo de excarcelaciones masivas, sino por el contrario, un porcentaje que no llega a un 1%. No llevamos más de 11 presos políticos excarcelados, y es por ello que estamos exigiendo hoy con más razón la libertad plena de todos los presos políticos. Sí, Andreina, ¿cuál es la información que tienen ustedes sobre las razones por las cuales se podrían estar demorando estas excarcelaciones? Porque Jorge Rodríguez habló de eso ayer al mediodía y, como usted lo dice, hasta el momento vamos 9 casos de más de 800. ¿Qué información tienen las familias sobre esas demoras del régimen para liberar a los presos políticos? Bueno, es bien sabido que en Venezuela todos los poderes están secuestrados por el Poder Ejecutivo y no hay nunca una información oficial. Todas las informaciones que manejamos son de manera extraoficial. Desconocemos cuáles son los motivos por los cuales no se han materializado esas excarcelaciones, pero lo que sí podemos decir es que esto es un patrón del régimen que silencia a las víctimas, que los somete a procesos de opacidad y de tortura psicológica, porque ya es más que denunciado que en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, se siguen violando derechos humanos, y en el marco de toda la situación que se está suscitando en nuestro país, desgraciadamente eso no ha cambiado. Andreina, volviendo a la pregunta que le hacía mi compañero Mateo, ayer anuncia Jorge Rodríguez que de hecho, pues usted ya lo dice, todos los poderes están secuestrados por el Ejecutivo, pero no deja de ser llamativo pues que quien haga este anuncio sea en teoría el presidente o quien lidera la rama legislativa. No lo hace la misma Delcy Rodríguez, menos lo hace la rama judicial. Pero aunque hacen este anuncio, nunca dan una cifra exacta, nunca dieron una lista, pero sí habla de un número importante. Pues empezamos a ver a cuentagotas unas liberaciones. Ayer se logra hablar de 8 excarcelaciones, hoy Foro Penal reporta una adicional y parece que esto de alguna manera se congeló, se suspendió. ¿Usted cree que algo puede estar pasando al interior del régimen como tal? Es decir, que llegó una orden de decir vamos a excarcelarlos y de pronto hubo una contraorden o alguien dentro del régimen que está diciendo que no se haga. Yo no dudo que haya intereses mezquinos en retardar una liberación que además ha debido suscitarse desde hace mucho tiempo. Es bien sabido los niveles de zozobra e incertidumbre a los que el régimen está acostumbrado a someter a los venezolanos, pero también es bien sabido que el régimen busca ganar tiempo para tratar de imponer su realidad, una realidad que es absurda, una realidad que los venezolanos hemos demandado que debe materializarse un cambio político. Entonces yo no dudo que haya intereses mezquinos en tratar de dilatar la liberación inmediata de todos los presos políticos. Sí, Andreina, ¿cómo evitar que este anuncio de Jorge Rodríguez se convierta de alguna manera en una idea del régimen para calmar un poco los ánimos, para dar una imagen internacional
digamos, un poco más tranquila. Hoy Edmundo González lo decía y se lo dijo al presidente del gobierno español, que no se pueden confiar en la comunidad internacional de las intenciones del régimen y que las liberaciones no pueden ser selectivas. ¿Cómo evitar que esta situación se empiece a presentar y cómo usted además esa presión también de la comunidad internacional en este momento? Sí, bueno, aquí juegan un papel muy importante el rol protagónico de las víctimas, que no hemos dejado de insistir y denunciar el patrón de horror del régimen, pero también juega un papel muy importante en las organizaciones de derechos humanos y los gobiernos del mundo, porque además es oportuno recordar que en Venezuela no solamente hay presos políticos venezolanos, sino también extranjeros, y es por ello que todas las víctimas venezolanas, cada espacio que tenemos, seguimos llevando el mensaje para que se sepa la realidad que vive en Venezuela, porque además otra cosa que ha pasado es que el régimen tiene perfectamente claro que los presos políticos ellos los han usado como ficha de canje. Entonces es ahí donde está la importancia de visibilizar el drama que viven todas las familias, que hoy somos cerca de 1.000 familias viviendo este infierno, uno peor que otro, pero todos sometidos a tratos crueles, a detenciones arbitrarias, a aislamiento, a desapariciones forzadas y un drama sin fin que pareciera el régimen seguir querer extendiéndolo a pesar de todo el contexto en el que estamos. Andreina, en los últimos días, aunque por supuesto hay centros de detenciones y cárceles a lo largo y ancho de Venezuela, se ha hablado mucho del helicoide, que se ha convertido como en el símbolo de toda esta represión y todos esos tratos inhumanos a los que son sometidos los presos políticos en Venezuela. Donald Trump, en un discurso que daba hace unos días, hablaba de que es un centro de tortura en pleno centro de Caracas y que estaba siendo cerrado. Y pues ha habido informaciones, rumores de que efectivamente al menos algunas oficinas estarían empezando a ser cerradas. ¿Ustedes tienen información de esto? Sí, en efecto, el helicoide es un centro de tortura. Allí torturaron a mi hermano por más de 4 años. Lo torturaron tanto que hoy, por secuelas de tortura, está meritando 4 intervenciones quirúrgicas. Y también es oportuno recordar que allí murió mi padre, el general Raúl Isaías Baduel, por falta de atención médica. Entonces, lo que ratifica que sí, que es un centro de tortura, pero que desgraciadamente no es el único en Venezuela. En la actualidad, el centro de tortura ejemplarizante es el Rodeo 1, donde está mi hermano y donde están la mayoría de los extranjeros. Y con relación a que si iba a ser desocupado o no, debemos decir que en el helicoide no solo funciona el SEBIN, que es quien tiene secuestrado a los presos políticos, sino que también hay oficinas de otros cuerpos policiales y del Estado venezolano, y la información que nos llega es que fueron esas oficinas que parcialmente comenzaron a desalojar. Pero el centro de detención y de tortura, el helicoide, sigue estando intacto y sigue teniendo presos políticos. Andreina, usted ha vivido en carne propia la barbarie del régimen y a lo que han sometido a todos estos presos políticos a lo largo de muchísimos años. Usted ya lo decía, su padre, el general Raúl Isaías Baduel, murió bajo custodia del régimen en el año 2021 y su hermano hoy continúa secuestrado por el régimen. ¿Cómo está su hermano en este momento? ¿Qué información, dentro de lo posible, porque yo sé que es muy difícil y todo llega a cuentagotas y de manera extraoficial, han podido tener de su hermano? Gracias. Bueno, quiero aprovechar este espacio para que conozcan el horror que vive mi hermano y más de 80 presos políticos en el centro de tortura, el Rodeo 1. Mi hermano está en una celda 2x2 en la que únicamente tiene una cama de cemento y una letrina. Tiene restricción de alimentación, medicación, hidratación. Ha perdido muchísimo peso y, como mencioné hace unos instantes, él fue torturado en el helicoide, a lo que se le suma esta triste realidad, y su cuadro de salud es muy delicado. Él no ha tenido visita, como no la tuvo muchos de los presos políticos. El día programado que él tiene para visita es mañana. Espero que mis hermanas puedan verlo, bueno, una de mis hermanas, porque además otra de las restricciones que tiene este centro de tortura es que la visita es solo 15 minutos a través de un vidrio y te comunicas con un teléfono donde no tienes ningún tipo de privacidad, y aunque él quisiera decir muchas cosas, no puede hacerlo porque son amenazados tanto ellos como nosotros los familiares, pero basta verlo para saber que ahí nada está bien para él y para todos los que están en ese centro de tortura. Andreina, de pronto
Algunos de los familiares de los presos políticos que siguen detenidos en Venezuela han podido hablar con los presos políticos que han salido en las últimas horas, saber de pronto si conocen algo de sus familiares, si tienen alguna información adicional de estas liberaciones, de esta situación que se está presentando en este momento al interior de los centros de detención. Bueno, los procesos de excarcelación suelen ser un proceso muy difícil para quienes lo viven, y para quienes somos víctimas sabemos que esos tiempos inmediatos de salida son muy difíciles de digerir. Entonces ha habido contacto, pero muy limitado, para saludar y celebrar esas excarcelaciones, pero no para ampliar del horror que cada uno vive, porque además son presos políticos que, de alguna manera, si en un momento reciente de una excarcelación se ponen a recordar el horror que han vivido, eso los revictimiza, y bueno, quienes somos víctimas entendemos perfectamente ese tipo de proceso. Pues es Andreina Baduel, coordinadora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela. Andreina, de corazón, mil gracias por acompañarnos esta noche en Recap Blue, y esperando de todo corazón que sean buenas las noticias que lleguen en las próximas horas desde Venezuela. Gracias. Pues ahí está Mateo. Andreina Baduel es periodista, es activista venezolana por los derechos humanos, y aunque ha vivido en carne propia lo que es la barbarie del régimen, su padre termina muriendo encarcelado en el año 2021, su hermano sigue hoy tras las rejas por el régimen, pues ahí está, coordinando, liderando este Comité por la Libertad de los Presos Políticos.